revelado. Los increíbles y sorprendentes secretos de las fiestas de placer en la antigua Roma. Juan se sentó en el desván de la pequeña finca familiar, rodeado de viejas cajas cubiertas de polvo. Su corazón latía descontrolado, la luz del sol apenas se filtraba a través de una ventana rota, iluminando lentamente el pasado que tanto había querido ignorar. En sus manos sostenía fotografías que su abuelo había capturado, imágenes de fiestas lujosas y decadentes en la antigua Roma. Aquellas instantáneas, que reflejaban tanto la opulencia como las sombras de la injusticia, lo atraían y repugnaban al mismo tiempo. La traición, el olvido y la lucha por el reconocimiento empezaban a convertirse en un ecosistema de emociones contradictorias en su mente. La voz de su abuela Rosa resonaba en su cabeza: no toques eso, Juan. Son recuerdos dolorosos. Pero, la pasión por la historia, heredada de su abuelo, lo impulsaba a desenterrar un legado que la familia había mantenido en silencio por demasiado tiempo. El dilema ardía en su pecho. ¿Debería presentar las obras en la exposición en la ciudad, arriesgándose a desatar viejas heridas y críticas? Su mente se agitaba, podía sentir las miradas de sus colegas, algunas llenas de admiración, otras repletas de duda. Es un soñador, se murmuraban tras sus espaldas, mientras repasaba las fotos, cuestionaba su valor. La respiración se le hacía irregular al imaginar la reunión con críticos, sus palabras, afiladas como cuchillos, podrían atravesar su confianza. Un frío le recorrió la espalda. ¿Era realmente capaz de enfrentar la traición, la misma que destruyó a su abuelo? Una angustia profunda se agarró de su pecho, sus dedos temblaban al girar las imágenes, como si cada una contara una historia que nunca tuvo voz. Momentos de vergüenza y orgullo se entrelazaban. Su abuelo había sido un artista, un hombre cuyo brillo fue opacado por la oscuridad de otros. El peso de esa herencia lo aplastaba. Esa noche, mientras trataba de dormir, su mente repetía el diálogo interno: ¿estoy listo para esto? ¿Valdrá la pena la desconfianza familiar? Benjamín, su colega y amigo, lo había empujado a participar. Es tu oportunidad. Honra a tu abuelo, le había dicho, mientras Juan se debatía entre el deber y la lealtad. A pesar de que la idea de brillar era tentadora, el miedo a perder la paz familiar lo detenía como una cadena infranqueable. De pronto, recordó el sentimiento de su abuela al hablar del pasado, el rencor doloroso que podría despertar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese mismo día, la presión se intensificó cuando decidió presentar su investigación en la universidad. Las voces en su cabeza se volvió ensordecedoras, cada crítica que había escuchado se transformaba en una pared infranqueable. No lo necesitas, Juan, le repetía el eco de su abuela. Pero, en su interior, la llama por la justicia incendiaba su voluntad. En el momento culminante antes de entrar a la sala, un nudo en su estómago le advertía que estaba al borde de algo significativo. Enfrentarse a esa verdad, a su verdad, le aterraba. ¿Podría realmente estar dispuesto a desenterrar el secreto de su abuelo y ver qué repercusiones tendría en su familia? El murmullo de la sala se detuvo. Los ojos se fijaron en él. La historia de su abuelo, sus secretos, y la traición que había costado tanto. Solo un paso más y estaría en la tormenta. ¿Se atrevería a dejar que el pasado inundara el presente? La vida de su abuelo, la dignidad. Perdida. ¿Valdrían más que el miedo al rechazo y al juicio? Su corazón latía en la penumbra de la incertidumbre, mientras la presentación comenzaba y una tensión insoportable llenaba el aire. La decisión estaba frente a él y hasta el presente se sentía desvanecerse. La sala permanecía en silencio, todos los ojos fijos en Juan. Las fotografías, ahora proyectadas detrás de él, parecían cobrar vida, pero era su propio eco interno el que resonaba más fuerte. Esto es más que una presentación, pensó, sintiendo el peso de su herencia sobre los hombros. Las palabras de su abuelo lo guiaban, como un espectro atrapado entre la gloria y el fracaso. Desde la primera imagen, sus manos temblaban ligeramente, pero un impulso interno le susurraba que era su momento. Hoy quiero hablarles sobre el legado de mi abuelo, comenzó, con la voz más firme de lo que sentía.
Miró a la multitud, intentando discernir emociones, curiosidad, interés, pero también desdén. Cada expresión se convertía en otro ladrillo en la muralla que había decidido escalar. Había una carga emocional en sus palabras que iba más allá de los simples hechos, se trataba de una búsqueda por la verdad y el reconocimiento que había sido negado. Mientras hablaba sobre las fiestas de la antigua Roma, las luces y sombras de la opulencia, cada detalle evocaba historias olvidadas. Él no era solo un artista, era un hombre cuya visión fue silenciada. Cuando mencionó la traición que sufrió de aquellos que parecían ser amigos, una mezcla de rabia y tristeza invadió su pecho. Las sentencias ya no eran solo información, se convertían en un grito de justicia por su abuelo. ¿Y ahora, por qué esto importa? Continuó, desafiando su propio miedo. Porque todos enfrentamos traiciones, todos cargamos con las sombras del pasado. La historia que les presento no es solo la de un hombre, es la de una lucha por ser visto, por ser escuchado. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Juan estaba revelando sus propias luchas y cada palabra resonaba como un eco de su dilema interno. La presentación avanzaba, sus nervios se calmaban y su voz cobraba fuerza. A medida que compartía la pasión por la historia, notó algo en su interior, una chispa de valentía nacía de su vulnerabilidad. El miedo a ser juzgado comenzaba a desvanecerse, transformándose en una determinación inquebrantable. Había algo liberador en la elección de enfrentar su legado. ¿Acaso había llegado el momento en el que podía honrar a su abuelo sin condenarse a sí mismo? Al concluir su presentación, sintió un mar de emociones. Un aplauso resonó en la sala, pero no era el ruido lo que lo movía, sino el reconocimiento de su verdad. Plantó los pies firmemente en el suelo, mientras los murmullos empezaban a elevarse. Entre ellos, reconoció la voz de Benjamín, que lo animaba desde el fondo. «Lo hiciste, Juan». Sin embargo, la celebración momentánea se tornó inquietante cuando vio la expresión de su abuela en la primera fila. La inquietud en su mirada dejaba entrever la preocupación por las viejas heridas que podían abrirse. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, sintió que aún había un vacío por cerrar. La aprobación ajena no era suficiente, necesitaba la aceptación de su familia. Mientras salía de la sala, su mente zumbaba con preguntas sobre el siguiente paso. ¿Cómo podría reconciliar su deseo de exponer la historia de su abuelo con la voluntad de proteger a su familia? Tenía que hablar con Rosa y comprender cómo podía enfrentar las sombras del pasado sin sacrificar su presente. El camino hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba, y el miedo a la verdad podría convertirse en la cadena o en su libertad. La búsqueda por la aceptación había despertado en él una pasión renovada, y el próximo encuentro familiar se convertiría en un verdadero desafío. Estaba preparado, pero ¿sería suficiente? El eco de la incertidumbre resonaba en su mente mientras se preguntaba cuán lejos estaba dispuesto a llegar por su verdad. ¿Y si lo que revelara alterara irrevocablemente su hogar? La brisa de la tarde se colaba por la ventana de su estudio mientras Juan repasaba mentalmente los momentos clave de su presentación. Aunque había sido un triunfo en la sala, la sensación de vacío persistía en su pecho. Con cada página que giraba, revisaba las notas que había preparado, pero la incertidumbre lo asaltó nuevamente. Lo que había compartido era solo el principio, y ya sabía que hablar con su abuela traería consigo una serie de tensiones familiares que podría no estar listo para manejar. Decidió cambiar de ambiente. Salir a la calle lo ayudaba a despejar la mente. Caminó sin rumbo fijo, pasando por el parque donde solía jugar de niño. Cada rincón evocaba recuerdos, y mientras más miraba, más evidente se volvía que su infancia seguía muy presente en su vida. Rosa lo abordó en un pequeño café a pocas calles de su casa, un lugar donde las memorias se mezclaban con el aroma a café recién hecho. «Has estado distante últimamente», le comentó ella, su expresión llena de preocupación. Juan sintió que era el momento de abrir el corazón y hablar de sus inquietudes. Comenzó a relatarle sus pensamientos sobre la presentación y, más allá de eso, su deseo de restaurar la memoria de su abuelo. ¿Y si la familia no está lista para eso?, preguntó Rosa, sus ojos fijos en los de él. La pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Estaba preparado para arriesgar su relación con ellos, dispuestos a exponer viejas heridas? La incomodidad en su interior aumentaba. «No sé si puedo cargar con esto solo. Quiero que vean lo que él significó». «Lo que nos dejó», contestó Juan, sintiendo cómo sus ideales chocaban con la realidad. Cada palabra que decía era un pequeño paso hacia adelante, pero también un recordatorio de la resistencia que podría encontrar en su hogar. La imagen de su abuela aún lo atormentaba. Rosa sintió con una mezcla de comprensión y empatía.
Tal vez sea el momento de tener una conversación honesta con ella. La historia se trata de ella también, Juan. Ella lleva sus propias cargas. Las palabras resonaron profundamente y entendió que esa charla no solo significaba abrir su corazón, sino también el de su abuela. Regresó a casa con una nueva determinación. La próxima reunión familiar sería el escenario donde ambos podrían enfrentarse a sus verdades, y aunque el miedo lo invadía, se daba cuenta de que su vulnerabilidad sería clave en esta narrativa familiar. Aceptar que había aspectos del pasado que debían ser discutidos era un paso hacia la sanación. Mientras preparaba la cena, sus manos temblaban ligeramente al imaginar la conversación que se avecinaba. ¿Cómo se abordaría el tema sin herir aún más a su abuela? La idea de abrir una caja de Pandora lo aterraba, pero al mismo tiempo sentía que su historia merecía ser contada, y más que eso, comprendida. La sola idea de que su abuela pudiera relatar sus propias vivencias le otorgaba un destello de esperanza. Finalmente, con el corazón acelerado, Juan se sentó frente a su abuela después de la cena. Se respiraba una atmósfera cargada de emociones no dichas. Abuela, comenzó, necesito hablar contigo sobre el legado de mi abuelo y todo lo que eso significa para nosotros. La reacción de ella, sin embargo, sería el vínculo entre el pasado y el futuro. Tendría que decidir si estaba listo para escuchar las verdades que podrían cambiar su percepción de la familia para siempre. ¿Sería posible que, al final, el legado no solo fuera una carga, sino también una luz que los guiara hacia adelante? La tensión en la habitación era palpable. Juan observó a su abuela fijamente, buscando en su rostro la conexión con los recuerdos que ambos compartían. El silencio se alargó, como el eco de las palabras no dichas. Su abuela, con el cabello plateado como una nube de verano, parecía mucho más frágil de lo que él recordaba. Sin embargo, en sus ojos había una chispa que lo instaba a proseguir. Necesito saber quién era realmente mi abuelo, continuó. No solo lo que me dijeron, sino la verdad, la compleja verdad que llevó a su vida. Estoy dispuesto a escuchar, y quiero que tú también compartas tus recuerdos. Esta declaración resonó en el aire, cargada de una sinceridad que lo hizo sentir vulnerable y a la vez fuerte. Su abuela tomó un profundo aliento, como si el peso del pasado la invadiera por completo. Siempre he querido contar nuestra historia, Juan, pero temía que algunas verdades fueran demasiado duras de soportar. No solo para mí, sino para ti y tu familia, respondió con voz temblorosa. Allí, en esa frágil intimidad, Juan comprendió que su búsqueda no era un mero deseo de entender su legado, sino un abrazo a las heridas no cicatrizadas que atormentaban a su abuela. El diálogo se transformó en una danza entre el dolor y la esperanza. A medida que ella comenzaba a hablar, Juan dejó de lado el miedo. Las historias de su abuelo brotaron como un manantial que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo. Se trataba de relatos que exploraban sus luchas, sus sueños inalcanzados y las decisiones difíciles que había tomado. Era un hombre complejo, lleno de luces y sombras. Cada palabra que su abuela pronunciaba tenía un peso emocional que lo empujaba hacia adentro, hacia su propio sentido de identidad. Comenzó a formular preguntas, no solo sobre su abuelo, sino sobre su madre, sobre cómo esos ecos del pasado moldearon su presente. Juan estaba ahora inmerso en una especie de arqueología familiar. Cada respuesta que recibía lo conectaba más con su propia historia, creando una red de comprensión que antes le era totalmente ajena. Sin embargo, no todo era fácil. Sus propias emociones comenzaron a entrelazarse con el relato de su abuela, una mezcla de compasión y tristeza. Abuela, ¿cómo pudiste soportar esos años tan oscuros? ¿Por qué nunca nos lo contaste antes?, cuestionó, sintiendo que esas no eran solo preguntas, sino un punto crucial en su proceso de sanación. Su abuela lo miró a los ojos, y en ese momento, Juan sintió que se estaba formando un nuevo vínculo entre ellos, uno basado en la honestidad. A veces, Juan, creemos que ignorar el pasado nos protege. Pero es solo enfrentando lo que encontramos la verdadera fortaleza, contestó, las lágrimas surcando sus mejillas. Ese intercambio sirvió como catalizador. Juan se dio cuenta de que, en su búsqueda de comprender el legado de su abuelo, podía también redefinir su propio futuro. Ya no se trataba solo de preservar una historia, sino de transformarla en un legado de resiliencia y valentía. La reunión terminó, y mientras el eco de las palabras resonaban en su mente, la idea de compartir lo que había aprendido comenzó a tomar forma. Aquí, en esa conversación, no solo se descubrieron secretos, se generó un espacio para entender, sanar y crecer. Sin embargo, justo cuando su abuela terminó su relato, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había un aspecto oculto en esa historia que aún no había salido a la luz.
Abuela, interrumpió repentinamente, su voz apenas un susurro. ¿Hay algo más que no me has dicho? ¿Algo que podría cambiarlo todo? La incertidumbre en su pecho crecía, una nueva ola de tensión se avecinaba. ¿Qué otros secretos guardaba su familia? El futuro de su narrativa familiar parecía pender de un hilo, a la espera de una revelación inminente. La atención de Juan se centró en los ojos de su abuela, buscando una chispa de respuesta en su rostro. Se detuvo, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. La incertidumbre en la habitación se sentía casi física, como si un peso invisible aplastara el aire entre ellos. Él no quería presionarla, pero la curiosidad lo consumía. La historia que había comenzado a descubrir tenía matices que desafiaban su comprensión del pasado. ¿Qué más había ocurrido? No hay secretos que puedan permanecer ocultos para siempre, pensó Juan, sintiendo que su propia lucha por la verdad se entrelazaba con la historia de su familia. Esa tarde, en el calor de la conversación, sus deseos de entender se convirtieron en una llamada interna para actuar, para no dejar que el pasado siguiera sepultando sus raíces. Quizás ella finalmente comenzó, su voz más fuerte aunque aún temblorosa. Quizás hay algo sobre tu abuelo que no he mencionado porque afecta a todos nosotros, a cómo llegamos a ser quienes somos. Esa revelación, en un momento lleno de vulnerabilidad, resonó profundamente en Juan. Ahí, en la complejidad de la narración que se desplegaba ante él, comprendió que su búsqueda no solo implicaba entender su legado, sino el cómo esos secretos habían moldeado su identidad. La conexión entre el pasado y el presente se había vuelto un hilo visible que tejía su mirada hacia el futuro. A medida que su abuela continuaba, él tomó decisiones difíciles, decisiones que nos afectaron a todos. Hubo momentos de alegría, sin duda, pero también de desesperación. Enfrentó a enemigos que no eran visibles, y luchó no solo por nuestra familia, sino por su honor. Las palabras de su abuela eran ahora como un espejo que reflejaba no solo las luchas de su abuelo, sino también las sombras que Juan había sentido en su propia vida. Sus pensamientos giraban en torno a la realidad de la lucha personal. ¿Acaso había heredado ese mismo destino, esa misma necesidad de enfrentarse a enemigos invisibles? En el fondo, Juan se preguntaba si las decisiones que había tomado, especialmente su reciente cambio de carrera, estaban también influenciadas por la génesis familiar que había estado mirando más allá de la sencilla narrativa de su abuela. La necesidad de actuar se había encendido en él. Comprendió que no podía seguir viviendo eligiendo el silencio como su propia protección. Un sentido de urgencia lo empujó a reflexionar. ¿Cómo podía convertir esas lecciones del pasado en un motor para su propio crecimiento profesional? Quizás debemos hablar más de esto, no solo tú y yo, sino también con otros. La idea brotó de su mente. Quizás haya alguien más que quiera oír esta historia, o aprender de ello. Quizás sea el momento de empezar un proyecto, de compartir el legado de esta familia con el mundo. En ese instante, el proyecto de Juan empezó a tomar forma, un libro, un podcast, un documental. Cualquier vía que permitiera dar voz a su abuelo y a los secretos que llevaban años ocultos. Sintiéndose inspirado, decidió que su historia debía ser contada, no solo para su abuela, sino para él mismo y para todos aquellos que luchaban con sus pasados, pero en medio del entusiasmo, una pregunta quedó gravitando en el aire: ¿estaba listo para enfrentar las posibles repercusiones de desenterrar esas verdades? Juan sintió un nuevo desafío formarse ante él. ¿Podría soportar la carga de la verdad una vez que se revelara? Cada paso que tomara para responder a esa pregunta definiría no solo su carrera, sino también su esencia y conexión con su genealogía. Con una determinación renovada, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. La búsqueda de respuestas lo llevaría a lugares desconocidos, desafiando sus propios límites. ¿Y si mi familia, en lugar de una carga, es mi mayor fuente de inspiración?, pensó. No había vuelta atrás. En ese momento, Juan tomó la decisión de seguir adelante. Pero cuando la puerta de su pasado finalmente se abriera completamente, tendría que enfrentarse a la última y más impresionante verdad. ¿Estaba realmente preparado para descubrir quién era su abuelo y cómo eso impactaría su vida en el presente? La intriga llenaba cada rincón de su mente, y la respuesta parecía estar más cerca de lo que jamás había imaginado. La mañana siguiente, impulsado por la chispa de inspiración que había encendido en la conversación con su abuela, Juan se despertó decidido. Con una estrategia en mente, se sentó frente a su ordenador, sus dedos inquietos sobre el teclado. La idea de un documental empezaba a tomar una forma concreta, impulsándolo hacia un nuevo objetivo. A medida que sus pensamientos se organizaban,
comenzó a investigar sobre su abuelo. Las primeras búsquedas lo llevaron a viejas fotos familiares, cartas y documentos que, como por arte de magia, se convirtieron en mosaicos de un pasado que había anhelado comprender. A través de cada fragmento, descubrió detalles que le dieron sentido a su propio desarrollo personal. En su búsqueda, Juan se encontró con relatos de numerosas traiciones y sacrificios que su abuelo había tenido que soportar. Cada historia resonaba en su interior. Había algo en la fortaleza y en la vulnerabilidad de aquel hombre que lo inspiraba, pero también lo aterraba. ¿Era posible que la lucha de su abuelo pudiera convertirse en un legado que lo guiara en su propio camino? Juan se dio cuenta de que para contar la historia, necesitaba hablar con más personas, gente que pudiera ofrecer sus perspectivas y experiencias. Se propuso entonces organizar entrevistas en las que pudiera profundizar no solo en la historia familiar, sino también en las luchas universales que cada uno de nosotros enfrenta. Las conexiones entre generaciones comenzaban a aparecer como hilo conductor, el deseo de amor, reconocimiento y lucha en medio de decepciones. Sin embargo, entre este proceso de exploración, su mente no dejaba de cuestionarse. ¿Estaba listo para destapar viejas heridas? Pensó en lo que podría significar para su familia. Pero la angustia no solo provenía de un posible juicio de sus parientes, también tenía lo que podría descubrir sobre sí mismo, sobre su lugar en esa narrativa familiar. ¿Y si sus decisiones actuales no eran más que un eco de los errores del pasado? Con cada nuevo hallazgo, Juan se preguntaba si realmente podía distanciarse de su historia familiar. La búsqueda lo llevó a contemplar su propia carrera. De repente, el cambio de trayectoria que había hecho no parecía solo un esfuerzo por escapar de una vida predefinida, sino quizás un reflejo de sus propias batallas personales. Quería ser más que un mero observador en la vida de su familia, anhelaba ser un agente activo en su propia transformación. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando en su mente. Decidió invitar a su madre a la próxima conversación, sintiendo que también ella podría proporcionar una visión más amplia. Cuando se lo mencionó, sintió como la tensión en la sala se disparó. Sin embargo, sabía que nada podría detenerlo. Mientras escribía, decidía cómo presentaría la historia. Su abuelo había enfrentado conflictos que muchos considerarían insuperables, pero su valentía en la batalla lo había elevado como figura inspiradora. Juan decidió que su enfoque no sería solo la lucha, también sería la creación de oportunidades y la importancia de elegir ser fiel a uno mismo. La vida se sentía como una serie de puertas giratorias, conduciéndolo hacia el momento de la verdad. Había tanto que revelar, tantas preguntas que se formularían al abrir el capítulo de esa historia familiar. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo sostendría las repercusiones de los secretos que estaba a punto de desenterrar? Con cada paso que daba, la necesidad de estar preparado para lo inesperado se intensificaba. Juan comprendía profundamente que este viaje no era solo sobre su abuelo o su familia, se trataba de enfrentar sus propios demonios y, finalmente, revelarse a sí mismo. Pero en un rincón de su conciencia, una preocupación crecía. Al final de este camino de descubrimientos, ¿sería realmente el creador de su propia narrativa, o simplemente estaría repitiendo la historia de aquellos que vinieron antes que él? Esa incertidumbre se cernía sobre su mente mientras se preparaba para lo que estaba por venir. En cada página que escribía, su propio destino parecía estar en juego. ¿Sería capaz de enfrentar lo que descubriría? ¿Estaba listo para la verdad que aguardaba su revelación? El día de la conversación con su madre llegó, y una combinación de nerviosismo y expectativa llenaba el ambiente. Juan la había invitado a su estudio, un espacio que había transformado en un santuario de creatividad. Las apiladas notas y documentos esparcidos sobre la mesa eran un testimonio de su trabajo, pero también reflejaban el caos interno que lo asediaba. Mientras esperaba su llegada, se preguntaba si había hecho bien en abrir estos canales de comunicación. Cuando su madre cruzó la puerta, la tensión se palpaba en el aire. Había una mirada que hablaba de muchas cosas no dichas, de sentimientos que habían sido guardados. Juan la saludó, pero la conversación no fluía con la naturalidad deseada. La atmósfera se sentía fría, todo en él gritaba que había un terreno inexplorado entre ellos, y sus voces eran incapaces de romper el hielo que los separaba. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó finalmente, intentando romper el silencio. Ella hizo una pausa, como si el peso de sus pensamientos le colgara de los labios. No estoy segura de lo que quieres preguntar, hijo. A veces es mejor dejar las cosas en el pasado. Esas palabras resonaron con la naturaleza del dilema al que se enfrentaba. ¿Era realmente mejor no desenterrar la historia?
Sin embargo, si su objetivo era entender el legado familiar, debía despojarse de esos tabúes y hablar en voz alta. Con una respiración profunda, decidió que esta era su oportunidad. Quiero explorar quién fue mi abuelo, lo que vivió, y cómo eso nos afecta hoy. Creo que hay cosas que debemos habláramos. Ella lo miró fijamente, y en sus ojos brilló un destello de dolor y amor. Tu abuelo fue un hombre complicado. Hay historias que pueden herirte, Juan. A veces, los secretos se ocultan por una razón. Su voz temblaba, y él sintió como un peso se apoderaba de la conversación. La verdad podía ser un arma de doble filo. Lo sé. Pero quiero entender, no solo su lucha, sino la nuestra. Siempre he sentido que hay algo que nos une a través de su historia, algo que necesito encontrar, admitió, sintiendo como su determinación empezaba a despejar la neblina de la incertidumbre. La conversación se volvió más fluida, pero cada revelación era como abrir un viejo libro polvoriento. Su madre compartió fragmentos de la vida de su abuelo, sus sueños no cumplidos y las emociones que habían acompañado a sus decisiones. Cada respuesta que obtenía reafirmaba su deseo de seguir adelante, pero también le llenaba de inquietud. Él ya no solo estaba recopilando datos, estaba comenzando a ver los rasgos de su propia vida reflejados en la historia de su abuelo. Mientras abordaban los eventos más difíciles, Juan sentía que la conversación estaba tocando las fibras más profundas de su ser. Las revelaciones se acumularon, cada una llevando implícita la pregunta, ¿cómo se vería su propia vida a la luz de estos nuevos hallazgos? Había un eco de decisiones no tomadas y sueños desechados. Esa dualidad lo agobió. A medida que se desnudaban las verdades familiares, Juan sintió un torrente de emociones. La historia no solo era un ejercicio académico, era personal y, ahora, innegablemente suya. Se dio cuenta de que el documental no era solo una representación de su abuelo, sino un reflejo de sus propias luchas, sus miedos y su deseo de un futuro en el que pudiera estar en paz con su pasado. Antes de que se despidieran, su madre hizo un último comentario. Recuerda, la verdad tiene el poder de liberarte, pero también de atormentarte. Elige cómo vas a manejar lo que descubras. Con esas palabras resonando en su mente, Juan sintió una mezcla de alivio y temor. Tenía la claridad que necesitaba para dar el siguiente paso. Sin embargo, algo más lo acechaba en la oscuridad de su mente, lo que había sido revelado sobre sus propios patrones. ¿Realmente estaba listo para enfrentarlos? La próxima entrevista prometía ser un desafío mucho mayor, uno que podría cambiar la dirección de su vida. Mientras se preparaba para lo que vendría, comprendió que ese viaje ahora estaba inextricablemente ligado a su identidad. ¿Sería capaz de convertirse en el autor de su historia o simplemente se repetiría el pasado? La noche después de la conversación con su madre estaba impregnada de una tensión palpable. Juan no podía evitar recorrer los momentos de la charla, desglosando en su mente cada oración. Cada recuerdo que había salido a la luz presionaba en su corazón como un recordatorio constante de la carga emocional que ahora llevaba. Se sintió dividido, incapaz de conciliar su deseo de descubrir la verdad con el miedo a lo que esa verdad podría significar. La grabación de la entrevista con su madre había sentado las bases de su investigación, y Juan se dio cuenta de que cada fragmento de su historia familiar era un tono en la sinfonía que estaba por componer. Todo lo que había aprendido sobre su abuelo se había entrelazado con partes de su propia psique. No estaría simplemente contando la historia de un hombre del pasado, estaba a punto de enfrentarse a su propio legado, uno que a menudo había ignorado. Al día siguiente, Juan se preparó para su primera entrevista oficial con un amigo de su abuelo, un anciano cuya memoria aún vivía en el pasado reciente. Decidió que el encuentro no sería simplemente otra conversación, debía ser un intercambio significativo. Se preguntó si este hombre podría iluminar la oscuridad de la historia de su abuelo, pero más importante aún, lo instó a examinar cómo esa motivación podía incidir en su presente. Mientras conducía hacia el lugar del encuentro, Juan reflexionó sobre su propio proceso de transformación. Había pasado de la apatía a la búsqueda activa de respuestas. Se dio cuenta de que estaba en una especie de viaje de autodescubrimiento, donde el descubrimiento personal dependía de su disposición para aceptar las verdades más incómodas. Si buscaba superar las sombras de su pasado, debía aceptar que la historia de su abuelo era una parte integral de su identidad. El anciano, al que conocía solo por los relatos de su madre, lo recibió con una sonrisa que desbordaba nostalgia. Al sentarse frente a él, Juan sintió las primeras señales de vulnerabilidad. La visión que tenía del abuelo comenzó a filtrarse a través de las historias del amigo, revelando una vida llena de contradicciones.
Mientras la conversación avanzaba, las similitudes se hicieron evidentes. No era solo un hombre del pasado, era un espejo que reflejaba sus propios anhelos e inquietudes. Tu abuelo tenía grandes sueños, pero a menudo se sentía atrapado entre lo que quería y lo que se esperaba de él, comenzó el anciano, sus ojos opacados por los recuerdos. Juan escuchaba con atención, sintiendo cómo los relatos cada vez más resonaban en él. ¿Por qué había pasado tanto tiempo sin preguntarse sobre sus propios sueños? El anciano continuó compartiendo anécdotas que retrataban a su abuelo como alguien lleno de vida, pero también de dudas. La lucha que tenía era en su interior, Juan. En su deseo de ser más, pero sintiendo siempre la presión externa. Cada palabra calaba hondo. Era como si el anciano estuviera dibujando el mapa de su propio viaje, revelando caminos que Juan nunca había contemplado. Gradualmente, los muros que había levantado en su vida comenzaron a tambalearse. Se dio cuenta de que estaba en un momento crucial. La charla no era solo un viaje de exploración, sino una invitación a confrontar sus propios miedos, a reevaluar su visión sobre lo que significaba seguir sus sueños. Cuando el anciano terminó de hablar, una pregunta ardía en su mente: ¿sería capaz de tomar decisiones diferentes y no repetir el mismo patrón de su abuelo? Mientras se retiraba, reflexionó sobre las palabras del anciano y cómo éstas podían influir en su vida. La verdad del pasado lo obligaba a aceptar la responsabilidad de su futuro. Con cada historia que escuchaba, la tensión aumentaba, debía decidir quién quería ser. La conversación había abierto puertas a una nueva realidad, pero también planteaba perturbadoras preguntas. En la próxima reunión, Juan debía hablar con otro familiar que había sido testigo de momentos significativos en la vida de su abuelo. Ese encuentro podría ofrecer respuestas esenciales, pero también revelaciones inquietantes sobre su propia historia. Con el corazón acelerado, comprendió que no podía evadir las sombras, debía caminar directo hacia el abismo de su pasado. ¿Qué secretos más se desvelarían y cómo influirían en su búsqueda? La línea entre la curiosidad y el temor se volvería cada vez más tenue. La mañana del siguiente encuentro llegó con un aire de anticipación y nerviosismo que Juan nunca había experimentado. Tras la conversación con el anciano, la búsqueda de la verdad se había intensificado dentro de él. Las lecciones aprendidas estaban resonando, como ecos persistentes que lo instaban a ser valiente. Era como si una capa de neblina se disipara, permitiendo vislumbrar un camino claro que antes había estado oculto. En su mente, el concepto de legado adquiría forma. Sus pensamientos se enfocaban en un primo que había jugado un papel importante durante la juventud de su abuelo. Juan sabía que entender la relación entre su abuelo y su primo podría ayudarle a desenmarañar aún más los hilos de la historia familiar. Pero era más que solo historia, se trataba de entender quién era, y el fuego interno que había comenzado a calentarse en su alma lo empujaba hacia adelante. Al llegar al pequeño café donde se reunirían, Juan tuvo que luchar contra la ansiedad que lo envolvía. La ansiedad no era solo sobre la reunión en sí, era el peso de la expectativa que se había creado en él. Había decidido que esta vez no solo se sentaría a escuchar. Iba a hacer preguntas incisivas, empujando a su familiar hacia una conversación que desnudara emociones profundas y experiencias significativas. Cuando vio a su primo entrar, sintió una conexión que trascendía el tiempo. No obstante, había un aire de incertidumbre. Con cada saludo, la tensión y el nerviosismo se agudizaban. Había mucho más en juego esta vez. Juan quería que esta conversación lo transformara, que lo empujara hacia la acción. Juventud, comenzó su primo, al darse cuenta del enfoque serio en el rostro de Juan. Siempre has estado curioso sobre cómo vivió tu abuelo, ¿verdad? La pregunta abrió una puerta, pero también llevó consigo el peso del dolor. Sí, respondió Juan, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Pero no solo quiero saber sobre su vida. Quiero entender qué es lo que lo detuvo en su camino. ¿Cuál fue su lucha interna? A medida que su primo comenzaba a relatar historias, se hizo evidente que el abuelo era un hombre lleno de luz, pero también atravesado por la oscuridad. Había sueños de grandeza que nunca se concretaron, oportunidades perdidas que lo llevaron a vivir una vida de arrepentimientos. Juan empezó a notar las similitudes, una sombra que lo acechaba desde su infancia. Las decisiones que había tomado, las que estaba evitando, estaban atadas a esas mismas luchas familiares. Cada relato compartido parecía un gran ladrillo, construyendo un muro entre el pasado y su presente. Juan comenzó a cuestionarse, ¿repitió las decisiones de su abuelo? Su prima parecía notar su transformación emocional. ¿Por qué temes seguir tus verdaderos sueños?, preguntó, casi en susurros.
Esa fue la chispa que encendió la llama de la verdad dentro de él. Juan se sintió expuesto, pero a la vez liberado. Reconoció que esa lucha interna que su abuelo había experimentado era el mismo peso que llevaba en su propia vida. Ya no era solo un eco del pasado, era su propio peccatum. Mientras se despedían, Juan comprendió que este viaje no era solo sobre desenterrar secretos familiares. Era una búsqueda personal de autolibertad. Los relatos de su primo lo habían armado con nuevas revelaciones sobre sí mismo y una nueva perspectiva sobre su legado. Pero sus pensamientos estaban en la siguiente cita, con un tío que podría tener una visión aún más aterradora de los fantasmas familiares. Estoy preparado, murmuró Juan para sí mismo, con determinación renovada. Todo estaba cambiando, pero su verdadero test aún estaba por llegar. ¿Cómo enfrentaría a su tío, un hombre de más secretos y verdades perturbadoras? La búsqueda se volvía más intensa, cada revelación acercándolo a un precipicio del cual no podía regresar. La próxima reunión prometía despejar la niebla, pero también conllevaba un riesgo que podría cambiar su vida para siempre. La luz del sol entraba por la ventana mientras Juan se sentaba en su escritorio, rodeado de notas y grabaciones de sus recientes entrevistas. Había recorrido un largo camino desde aquella tarde en el desván de su familia, y cada conversación había acercado más a la verdad que ocultaba su legado. La historia de su abuelo ya no era solo una carga, sino un faro que iluminaba su camino hacia el autodescubrimiento. Ahora, sentado en su estudio, Juan sentía que había llegado a un punto de inflexión. La conversación con su madre había sido el primer paso liberador, pero cada relato que escuchaba de sus familiares revelaba no solo las luchas del pasado, sino también las huellas que éstas habían dejado en su propia vida. El desafío de enfrentar sus miedos, de reconocer las sombras que lo acechaban, era un viaje al que finalmente estaba dispuesto a someterse. En los días siguientes, se reunió con su tío, el último de los parientes que le quedaba por escuchar. La tensión era palpable. Juan sabía que este encuentro podría desenterrar verdades duras y potencialmente dolorosas. Sin embargo, se sentía preparado, no solo porque deseaba comprender las raíces de su familia, sino porque quería forjar su propia identidad desde ese entendimiento. Cuando se acomodaron en el café, la conversación comenzó como un murmullo, pero pronto dio paso a relatos profundos. Su tío compartió experiencias que resonaban en Juan. Las decisiones que habían marcado el rumbo de su abuelo eran paralelas a los miedos que él había enfrentado en su propia vida. Siempre pensé que era mejor ocultar la verdad para protegernos, confesó su tío. Pero el pasado es como una sombra, siempre te alcanza. Juan escuchaba atentamente, cada palabra era un ladrillo que ayudaba a construir el puente entre su historia familiar y su propia existencia. Recordó el eco de su madre, lo que había dicho acerca de la verdad, libera, pero también atormenta. Poco a poco, se dio cuenta de que sus propias decisiones, su cambio de carrera, su lucha por brillar sin traicionar su legado estaban profundamente conectadas con la historia de su abuelo. La verdad, pensó, no solo existía para ser revelada, sino para ser aceptada. Había aprendido que su abuelo, al igual que él, había buscado reconocimiento en un mundo que a menudo se mostraba indiferente. Con cada revelación, la voz interior que lo instaba a ser valiente se hacía más fuerte. La carga de la historia que había heredado se estaba transformando en un impulso para crear su propio legado. Finalmente, el encuentro concluyó con una sensación de paz interior. Sus ojos brillaban con la claridad de lo que había descubierto. Juan se sintió liberado, lo que antes consideraba una carga ahora era un regalo que podía moldear su futuro. Comprendió que el destino no estaba predeterminado, sino que podía ser cambiado con cada elección que decidiera tomar. Guiado por esa nueva claridad, Juan se sentó una vez más frente a su ordenador. Con determinación, comenzó a escribir el primer borrador de su cuento, entrelazando las historias de su abuelo con la suya propia. Supo que no debía temer a la verdad ni a las repercusiones que pudiera acarrear. Después de todo, cada palabra que tecleaba se convertía en un acto de resistencia, un viaje hacia el autodescubrimiento y la redención. Aquel relato sería más que un simple documental, sería su declaración personal. Un homenaje a su abuelo y una luz de guía para otros que, como él, luchaban por encontrar su lugar en el mundo. Cuando terminó de escribir su primer capítulo, sonrió, sintiendo que había dado otro paso hacia construir un legado que se basara en la honestidad y la valentía. Al finalizar su proyecto, Juan no solo había desenterrado secretos familiares, se había encontrado a sí mismo. La confianza que sentía en sus decisiones lo empoderaba. Con su primer libro a punto de ser publicado, se dio cuenta de que había recorrido un camino significativo y transformador.
Lo que había comenzado como una lucha contra el pasado se había convertido en su mayor triunfo personal. Mientras revisaba los últimos detalles, sintió el peso de la historia familiar en un equilibrio perfecto. Su abuelo, quien una vez fue silenciado por la traición y la sombra del pasado, ahora brillaba en el relato que Juan había decidido contar. Al despedirse de ese capítulo de su vida, Juan miró hacia el futuro con confianza. Sabía que había logrado transformar su legado en una inspiración. La búsqueda de su verdad le había dado el poder no solo de entender su historia, sino de convertirse en el autor de su narrativa. Ya no había lugar para el miedo ni para el silencio, solo quedaba el camino hacia adelante, y era el suyo. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Únanse a nuestra comunidad y sean parte de esta jornada de superación personal.